Buenas, buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario lo estás viendo, como cada video te lo digo. Hoy damos comienzo a este séptimo libro de los profetas menores. Bien, estuvimos viendo la semana pasada o el video anterior, no sé cuándo lo estuviste viendo, era del profeta Miqueas. Bien, un profeta en la cual era campesino y asimismo Dios lo terminó usando de gran manera como a vos, a mí, como a cada uno nos usa. Y en este caso para llevar el mensaje de paz, de amor, de obediencia justamente, pero incluso a una clase baja, a una clase media baja se podría decir, aquellas personas que en este caso no tenían el conocimiento correcto acerca de Dios. Pero hoy estamos con Nahum, ¿sí? Empezamos el séptimo libro de los profetas menores, son 12, ¿sí? Nos estamos acercando al final del Antiguo Testamento, después obviamente vendrá el Nuevo Testamento también, pero muchos también me están clamando de que quisieran un poquito también estar estos mismos videos, esta misma temática por YouTube, que estén subiéndose los de los Pentateucos, los libros históricos, los libros sapienciales. Así que me parece que terminaríamos con el Antiguo Testamento, pero volveríamos a comenzar, por lo menos para que esté también completito, ¿no? El AT, el Antiguo Testamento. Así que vamos a darle comienzo a este nuevo episodio, este nuevo vídeo, este nuevo canal en la cual te va a ser de muchísima bendición para tu vida como para mi vida en la vida del profeta Nahum. ¿Quién era? Bueno, vamos a saberlo vos y yo ahora, en un ratito. Bien, ¿damos comienzo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos ya? Cuaderno en mano, estamos atentos para escuchar, tenemos los auriculares, estamos en casa tranquilos ya con unos mates, un café, una infusión. Bueno, vamos a darle comienzo. Nahum, ¿quién era Nahum? Bueno, él se supone, por lo que tengo entendido, por lo que los estudiosos también incluso lo dicen, dan a entender que este profeta es el que va a estar escribiendo estos 3 capítulos de este libro. Un libro breve, un libro corto, 1, 2, 3 capítulos, nada más, pero va a tener un tema bastante directo hacia un pueblo en sí, bien, pero vamos a comenzar con él. Y en este caso yo tengo la división de que es el autor y la fecha en la cual fue escrito. Por ejemplo, este mismo siervo llamado Nahum, su nombre significa consuelo, ¿bien? O aliento de. Bien, eso es lo que significa la palabra Nahum, su nombre, de donde proviene al castellano. Oriundo, por lo que tenemos entendido y porque lo leemos en el capítulo 1, versículo 1, apenas comienza el libro, dice que él viene de una aldea llamada El Cos. Pero si vos googleás por internet libros, inclusive históricos o de historia, no se habla mucho de esta ciudad, de esta aldea, esta manzana, ¿no? Así que un poquito googleando, inclusive, un poquito viendo también libros, fuentes donde sacamos cada uno de estos libros, eh, nos dimos cuenta que los estudiosos mismos lo dan a entender como que puede ser una ciudad de Judá, una ciudad pequeña, porque no se va a mencionar mucho más de esto. Otros, por ejemplo, van a decir que dentro de Galilea puede ser también la ciudad de Capernaum. Bien, ¿y qué pasa? Acá hay algo que también se puede dar a entender como que Nahum parece ser provenía de ahí. Que la palabra en hebreo de Capernaum se escribe Kafa Nahum. Y Nahum como el nombre, como consuelo en castellano, bien, del profeta. Entonces sería, deletrándote las letras, sería la K de kilo, F y la A, Kafa, Kafa, y separado Nahum, Nahum. Entonces por eso también los estudiosos mismos lo dan por casualidad, puede ser por ahí la cosa, que Nahum venía de esa ciudad dentro de Capernaum, donde estaba el Cos. Pero bueno, eso es lo que podemos tener información. No se sabe papá, mamá, hermanos, no solamente esto de este autor. Y nos va a pasar muchas veces eso también, de incluso siervos de Dios, como en este caso, que no sabemos mucho más de su familia. Pero ¿es relevante? Yo creo que no. Entonces, seguimos.
El libro probablemente fue escrito alrededor de los años 600, 612 a.C. Por ese entonces más o menos es donde se va a estar provocando la caída de esta ciudad, de esta capital de Asiria llamada Nínive. ¿Bien? Sí, Nínive va a ser destruida. Y este es el punto en el cual esta es la profecía que va a venir a traer este profeta Nahum. Bien, entonces ahora vamos a estudiar un poquito la ubicación histórica. Así que al siguiente punto, ubicación histórica. Y yo tengo escrito acá, por ejemplo, de que 100 años antes que nazca este profeta, tenemos un reino, por ejemplo, asirio, en la cual eran una potencia dominante en el mundo. Bien, estamos hablando de 700 años y pico, ¿no? Por ese entonces, volviendo un tiempito atrás, Nahum todavía no nació en ese momento, estaban en el auge. Bien, políticamente, en guerras, en fuerzas, en todo, incluso hasta economía, en todo estaba en un ambiente dominante los asirios. Y entonces, claro, eran fuertes. Pero cuando van a ser Nahum, acaba a cambiar un poco la cosa. Entonces, si nosotros ponemos a pensar un poquito, creo que ya enseguida habrás asimilado Nínive con Jonás. 2 libros atrás, 2 vídeos atrás de YouTube, por ejemplo, acá de esta clase tenemos a Jonás. En el medio, ¿quién nos divide un poquito ahí? Miqueas, que lo estuvimos viendo en el anterior video. Pero Jonás también tuvo un acontecimiento, un contexto con los asirios, con Nínive en específico. Bueno, pero por eso vamos a ir estudiando un poquito ambos puntos. Vamos a volver un poquito como atrás y después volvemos acá con Nahum y nos volvemos atrás para ver la diferencia que hay en Jonás y la diferencia que hay en lo que Dios hace en la vida de Nahum. Bien, eran dominantes en el mundo. Dado por hecho que ya en el año 700 y pico en adelante, los reinos asirios dominan sobre el reino del norte llamado Israel. Bien, y a causa de que, bueno, la desobediencia que tenían ellos hacia Dios, hacia Jehová, ellos mismos estaban en desobediencia, ellos querían estar siguiendo dioses paganos, así sencillo. Entonces Dios, en este sentir, les manda o les da la autoridad a otro pueblo que ni siquiera le pertenecía como pueblo de Dios, a estos asirios, estos paganos, para que vengan y gobiernen sobre Israel a causa de su desobediencia. Bien, eso lo hemos visto en varios libros, se tocan estos temas también, inclusive los profetas mayores, se ve muchísimo cómo eran tomados por los asirios como así los babilónicos también. Muchos profetas en este punto van a estar diciendo de que estos asirios eran instrumentos de Dios. Bien, y claro, vos y yo podemos pensar a veces y decir, no, pero es absurdo lo que decís, Ezequiel, porque ¿cómo alguien que no cree en Dios, o un pueblo, o un reino que no cree en Dios, van a ser utilizados por Dios para que al pueblo de Dios los derribe o los esclavice, los exilie? No, es absurdo. Pero déjame decirte que sí, porque Dios era un Dios celoso. Y así mismo, como era un Dios celoso, también en Él mostraba su momento de angustia y de decir, bueno, ya que no me quieren obedecer, me desobedecen, no quieren seguir las leyes que le dejé inclusive con el gran libertador Moisés, entonces es momento de que entiendan por las buenas o por las malas. Listo, ¿cuáles eran las malas? Venían los reinos paganos, los pueblos paganos, y tomaban el lugar, incluso los esclavizaban a los israelitas. Ay, qué malo, Ezequiel, ¿por qué decía así? Pero ¿por qué entonces los paganos otra vez esclavizaban a los israelitas? Por necedad, ni más ni menos. Ellos querían ser necios, ellos no querían obedecer a Dios, no querían seguir lo que los profetas les decían, lo que le venían a advertir, no querían seguir lo que los sacerdotes les decían. Bien, y es por eso mismo que esos 100 años atrás, 700, ya llegando, ponerle que a los 600 también, porque específicamente algunos dicen de que el ministerio Nahum lo comienza en el 612 a.C. Pero bueno, entonces estaban potentes los asirios. Los asirios estaban fortalecidos, ganaban todo lo que ellos querían. Ellos se enfrentaban con cualquiera y ganaban y tomaban el pueblo. Entonces, ¿quién le iba a querer venir a decir algo a ellos? ¿No? Pero ahora va a ser el turno de Asiria justamente de sentir el poder de Dios sobre ellos. Ahora Nahum
en el libro de Nahum, a diferencia de Jonás, por ejemplo, a diferencia de otros libros como Daniel, Jeremías, Ezequiel, como los libros históricos, Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, como vimos en todo este momento, los asirios eran potentes, eran fuertes, ok. Pero ahora acá Nahum les viene a traer ya una confrontación de parte de Dios y ya ni siquiera como advertencia. Ahora los asirios van a ser los que van a sentir el poder de Dios sobre ellos. Ahora parece ser que el instrumento dado por Dios o el instrumento de Dios no van a ser ya los asirios, sino Nahum, el profeta Nahum, que va a venir a confrontar y a destruir con palabra de Dios la profecía venidera sobre ellos. Pero bueno, vamos paso a paso. Por ejemplo, en este caso, quien va a tomar también el control ahí, donde Dios le va a dar la autorización, le va a dar el poder sobre estos asirios, va a ser en el reinado de Babilonia, con el rey, justamente acá lo tengo escrito, Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, así como les dije. Él y su ejército van a tener el dominio absoluto sobre los asirios, derribándolos, tomando el control sobre ellos, sobre la ciudad de Nínive. Bien, qué loco, porque ahora estamos en la palabra clave. La palabra clave de este libro de Nahum es juicio contra Nínive. Y si yo voy a 2 libros atrás, Jonás, por ejemplo, nos habla de un avivamiento en Nínive. ¿Recuerdan por qué avivamiento en Nínive? Porque iba a ser el avivamiento más grande del Antiguo Testamento, donde van a estar consolidándose, arrepintiéndose, volviendo a adorar a Dios en primer lugar en sus vidas. Mateo 6:33. Bien, vuelven a tener el reino de Dios y su justicia en sus vidas primeramente. 120.000 habitantes eran en Nínive, en la cual se consagraban a Dios y se arrepentían de sus actos. Por eso había un avivamiento con Jonás, inclusive en ese contexto. Ahora con Nahum, acá viene el juicio. ¡Wow! O sea que el Señor cambió. Dios hizo un giro 360 y dijo, listo, así como le di un avivamiento, le di la oportunidad, les acepté las disculpas, volvieron, se arrepintieron, listo, ok, pero ahora está haciendo o está planteando o ya directamente juicio, ya destrucción total, desaparece Nínive. ¿Por qué? Porque volvían a caer. Y porque otra vez, bajo la necedad, bajo la incredulidad, esos ninivitas volvían a caer y seguían adorando a otros dioses, e incluso ya Dios directamente, así como en su palabra lo dice, tarde para la ira, incluso en el libro de Nahum lo aclara. Dios es un Dios tardío para la ira. Deja pasar, a ver si hay arrepentimiento. ¿No hubo arrepentimiento? Bueno, listo, uso a Nahum y que Nahum profetice lo que le voy a decir. Por eso, el juicio contra Nínive como palabra clave en este libro, y ya está, en este caso será el turno final de la ciudad de Nínive. Ahora, versículos claves, por ejemplo, podemos leer el capítulo 1, versículo 7 de Nahum, que nos dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y versículo 8, el que le sigue, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¡Wow! Y si leemos el título del pasaje de la Reina Valera 1960, dice la ira vengadora de Dios. Dios ya estaba enojado. ¿Y a quién usó? A Nahum. Nahum, venía acá, pero a vos te voy a usar porque estoy enojado y ya necesito que mandes destrucción sobre una ciudad pagana, necia, que no quiere aceptarme como Dios en medio de ellos. No era solamente con el pueblo de Israel, No era solamente con el pueblo de Israel, con Judá, el reino del sur, que el Señor se ponía así, sino también inclusive con los ninivitas, porque ellos lo habían adorado, lo habían reconocido, a través de Jonás, lo habían adorado, pero volvieron a caer en su necedad, pasando tiempo, y no hay arrepentimiento, entonces listo, ya no va para más, esto tiene que ser destruido. Sodoma y Gomorra, otra de las ciudades, por su necedad, desobediencia, no querían en absoluto adorar a Dios, no querían saber nada, entonces hubieron consecuencias.
Otro versículo clave, por ejemplo, capítulo 3, versículos 5 al 7, dice: Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. ¡Wow! Miren lo que le decía a los ninivitas. Directamente ya van a conocer realmente ustedes mi ira. Van a conocer por la necedad que yo tanto estuve con ustedes. Con tanto amor venía hacia con ustedes y aceptaba sus disculpas para esto. Bueno, entonces ustedes ahora van a conocer realmente qué se siente cuando me desobedecen. Versículo 6, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. ¡Oh! Fuerte, ¿eh? Versículo 7, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré? Consoladores. Es tremenda, pero esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Dios es un Dios celoso, un Dios misericordioso. ¡Puf! Ni te digo. Pero también tiene sus tiempos, tiene sus... Listo, no querer, entonces abstenete a las consecuencias. O por lo menos así era en la antigüedad. Porque como sabemos muy bien, en el Nuevo Testamento, con Jesucristo, hay otro tipo de gracia, hay otro tipo de misericordia, ¿no? Creo que lo entendemos muy bien, porque el Señor por algo dice: hace salir la lluvia a los buenos y a los malos, hace que prospere los buenos y los malos también, los incrédulos. Es distinto cómo maneja tal vez, en este caso con Jesucristo, su fidelidad, su misericordia. Pero en realidad no es que es un Dios distinto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No, 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 no. Porque acá todo ya se basa en Jesucristo. ¿Querés salvar tu vida? Bueno, cree en Jesucristo, aceptarlo como tu Señor y Salvador. Pero acá estamos en el Antiguo Testamento y acá el Señor le estaba ya poniendo límite a lo que tenía que cortar de raíz. Nínive tenía que ser destruida. Capítulo clave, capítulo 1, verso 2 al 8, podemos leer, por ejemplo, Nahum acá va a describir la paciencia, la santidad de Dios, el poder y la justicia. ¿Bien? La paciencia, la santidad, el poder y la justicia que tiene el Padre, que tiene Jehová, en este caso en toda la humanidad, inclusive acá dejándoselo en claro por boca de Nahum para que le hable a los ninivitas, a los asirios. Presenta que a la vez es un Dios paciente, porque tarda para la ira, tanto tiempo como le decíamos hace un ratito, pero también termina de forma completa sus cuentas con la gente necia, incrédula. Si bien este libro parece que habla exclusivamente de la caída de Nínive, también va a estar presentando un remanente, ¿bien? Va a estar presentando ese pueblo, esos hermanos, esos hijos de Dios, que sí realmente en medio de tanto caos, tanta necedad, tanta incredulidad, seguían su fe, creyendo, orando, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios perdón, arrepintiéndose y caminando cada día en perfección. ¿Qué va a pasar con ellos? También caen y están dentro de Nínive, listo, mueren también. No, van a tener la oportunidad de ser salvos. Va a haber un remanente. Inclusive, en este caso, habla de un reino sobreviviente, de los que creyeron y fueron salvos por obedecer a Dios. Inclusive nos va a hablar un poquito también como contribución teológica, si tenemos que agregar acá, que Dios usa como instrumentos a una nación pagana, como pasó en Jonás, pero también en este caso lo va a estar usando a favor de su juicio, que va a estar juzgando y reprendiendo a aquellos que no siguen su voluntad y su justicia. Bien, pero el libro de Nahum, al final de todo, si bien habla de la destrucción total de Nínive, como dice acá el capítulo 3, los últimos versículos hablan de un remanente, de una salvación venidera por Jesucristo. Lo que está haciendo acá es hablando de una u otra manera que va a venir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que sobrepasa cualquier amor humano de cualquier... No, es algo totalmente distinto que va a venir a traer a nuestras vidas. Y hablando de Cristo, el Mesías en ese momento. Bien, la síntesis de Nahum para finalizar. Por ejemplo,
En primer caso tenemos, lo dividimos en el capítulo 1, vamos a dividirlo en 3, según sus capítulos. Capítulo 1 como decreto para la destrucción de Nínive. Bien, la última firma donde ya se decreta, se define acá de que viene una destrucción sobre esta ciudad. Bien, Nahum comienza con una muy clara declaración del carácter de Dios, como estuvimos viendo recién, muestra la paciencia, muestra la santidad, el poder, muestra la justicia de Dios, es en este caso el carácter de Dios. También muestra, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 2, un Dios vengador. Sí, el versículo 2 del capítulo 1 dice que Dios es un Dios vengador, y lo dice acá, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Vieron? Por eso les digo. Por otro lado, versículo 3. Es un Dios paciente, lo hablábamos recién. También podemos ver del versículo 3 al versículo 6 que es poderoso, un Dios poderoso. Es un Dios misericordioso y recto, versículos 7 y 8. Y por ejemplo también, ya finalizando el capítulo 1, es un Dios santo. Y Nínive va a estar condenada por su pecado. Porque así todo, con el carácter que leímos recién toda la lista que leímos recién de Dios, ¿cómo es su carácter? Así todo, ellos rechazaron a Dios. El capítulo 2, por ejemplo, lo definimos como, en vez de un decreto para la destrucción de Nínive, lo vamos a definir como descripción de la destrucción de Nínive. Ahora acá en el capítulo 2 describe qué va a pasar. Bien, mientras que Asiria y su capital serán destruidas, Judá será restaurada, lo que nos muestra capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Nos presenta la descripción final de que Judá, el reino del sur, va a ser restaurado. Usa a sus instrumentos el Señor. Lo habrá usado en su momento y con un propósito a estos paganos, a los asirios. Pero hoy usa a Nahum como instrumento suyo, un gran siervo en la cual le es fiel y va y trabaja para el reino de Dios, llevando el mensaje que Dios le trae hacia ese pueblo. Ya no está viendo, por lo que veo acá, ningún arrepentimiento de Dios hacia Nínive. Esto ya pasó, ya lo vimos, ya es capítulo ya hecho. Bien, ya está, esto ya está, ya lo hicimos. Ok, ya fue copiado de Jonás. Ya se arrepintió el Señor y los perdonó. Ahora en Nahum, chau, adiós. Y capítulo 3 se define como Nínive merece su destrucción. Ya al final. Nahum cierra su libro con las razones de Dios para la destrucción. Le da las razones inclusive a los ninivitas. Si él quisiera no podría decir nada. Dios me vino a decir que ustedes realmente por su necedad, su incredulidad, merecen la destrucción y va a venir en tal día. No, pero le quiso dar las razones de la destrucción. Está perfecto. Le quiso mostrar las razones por las cuales van a ser destruidos todos ustedes. La ciudad se caracteriza por la crueldad y corrupción. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 1 al 7, vemos cómo está descrito paso a paso toda la inmoralidad que traía Nínive. Nínive traía crueldad, corrupción, inmoralidad sexual, inmoralidad espiritual. Bien, todo lo que ofendía a Dios, Nínive lo tenía el combo perfecto. El combo, todo completito porque ellos querían seguir haciendo lo contrario a Dios. Va a ser destruida, capítulo 3, verso 8 al 10, y también finaliza donde los asirios ellos pensaban que como tenían tanto dominio sobre todo el mundo, desde los años 700 hasta la actualidad donde estamos, 600 y pico, ellos pensaban de que tenían todo, incluso el poder y el dominio sobre cualquier amenaza. Bien. Y sin embargo se encuentran con que el reino babilónico, con Nabopasar, como leímos hace un ratito, van a estar tomando el exilio sobre los ninivitas. Inclusive acá ya los asirios piensan que son tan fuertes que nadie va a poder contra ellos. Pero Dios les mostrará justamente que es inevitable su destrucción. Justamente porque hasta el momento de que están por morir, amenazados que van a morir y ser destruidos,
Ellos seguían con su vara alta, con su orgullo alto de decir, somos asirios, nosotros no van a poder contra nosotros porque tenemos todo el dominio sobre el mundo, tenemos todo el poder y podemos contra... Bueno, le quisieron hacer frente a Dios. Capítulo 3, versículo 11 al 19, tenés completo ahí la descripción. ¿Por qué Dios le muestra de que sí va a ser destruido y termina destruyendo la ciudad de Nínive, que hoy no está? Así que bueno, queridos hermanos, hasta acá llegamos, queridos amigos. Hemos dado por hecho, ¿sí? En este caso, este nuevo capítulo 7 de los profetas menores, se podría decir, si lo queremos definir como capítulo, o libro séptimo, ¿no? Séptimo libro, mejor dicho. Uf, qué mal que estoy hablando. Así que te sea de muchísima bendición, ¿sí? Este gran profeta, cada uno de los profetas, cada uno de los siervos de Dios, inclusive los que no tuvieron tal vez el propósito de que sus libros se escriban, como Elías, Eliseo, ¿no? No sé, se me ocurren así que voy tirando, ¿no? O sea, Sansón, por ejemplo, también. Y así un montón de personajes bíblicos que tal vez merecían tener su propio libro. Bueno, por algo fue así. Y hoy en día tenemos la historia de Nahum que nos puede servir de muchísima bendición a nosotros. Porque esto nos presenta a vos y a mí qué pasa cuando queremos desobedecer y seguir caminando en desobediencia. ¿Qué pasa? Si no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos la voz del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, déjame decirte que no vamos por el camino correcto y tarde o temprano las consecuencias van a ser bárbaras. Entonces, creo que es momento de, si tenés el conocimiento de Dios, y esta es la primera vez que ves uno de estos vídeos, que puedas entender que Él te está esperando con los brazos abiertos. Y se quiere olvidar, y de hecho se olvida de todo tu pasado, solamente con que te arrepientas de corazón, pero que vuelvas al primer amor y sigas buscándolo a Él en primer lugar. Que Dios te bendiga grandemente, bendiciones, y vamos por más vídeos como estos, así son de muchísima bendición para cualquiera que esté viendo estos vídeos. Chau, chau.